Hola de nuevo, espero que estén bien. Entonces, hoy vamos a continuar con el tema, pues el tema del lenguaje. Estamos introduciendo un poquito cómo se construye ya expresiones más complicadas en el lenguaje. O sea, vimos básicamente qué son qué es el lenguaje, qué son los símbolos del lenguaje, que estos se separan en pedacitos, ¿verdad? Y pues nuestra idea es ahora construir expresiones realmente complicadas y hacerlo de una forma sistemática que nos permita mostrar cosas acerca de estas cosas. Entonces, vamos a empezar haciéndolo con un pedacito muy particular de estos, que es lo que llamamos términos, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo poco a poco cómo hacemos. Entonces, un poquito de introducción. Entonces, ya habíamos visto que vamos a centrarnos en lenguajes de primer orden. En un lenguaje de primer orden va a ser simplemente un conjunto de símbolos, no va a ser nada más. Va a tener los símbolos lógicos y la asignatura, que la asignatura son unos símbolos especiales que estamos introduciendo y que dependen un poquito de lo que nos interesa, ¿verdad? Ahora, queremos combinar estos símbolos de forma precisa. Esto es por dos razones. Bueno, o sea, esencialmente la razón principal es que necesitamos formalidad, ¿ok? Ya hemos discutido un poquito que el lenguaje natural, así hablar como el español o el inglés o todos estos lenguajes nos pueden traer autorreferencias que nos causan paradojas o cosas así, y entonces necesitamos formalidad para, por un lado, evitar esas cosas, y por otro, para probar cosas, esencialmente. Y una propiedad más es para tener claro qué es posible o no, ¿ok? En un sentido que tal vez ahorita no puedo ser más preciso, pero esencialmente a escala larga, podemos decir, ok, esta frase se puede decir, o este tipo de cosas se puede decir en este lenguaje y estas no, ¿ok? Pero bueno, vamos un poquito así. En particular, queremos evitar combinaciones raras de símbolos, ¿verdad? O sea, vean que esencialmente tengo un montón de símbolos, yo puedo crear palabras y un poquito como hicimos en la práctica, y yo quiero evitar combinaciones así raras de poner símbolos a lo loco, y entonces tengo que estructurar bien la forma en la que permito. Evidentemente, al estructurar formas, algunas cosas que ya normalmente escribíamos no van a valer, ¿ok? Eso no va a ser tan grave para muchas cosas, pero para otras sí va a ser importante hacer esa diferenciación, que es un poquito lo que habíamos hablado con respecto al taller, de que, por ejemplo, ya no vamos a poder hacer cuantificaciones sobre subconjuntos o cosas así, o simplemente empezar a hablar de cardinalidad sin realmente hacer referencia a las cosas que tenemos propiamente en el lenguaje. ¿Ok? Entonces vamos a perder un poquito de maniobrabilidad al restringirnos tanto, pero en particular vamos a tener herramientas para poder probar cosas gracias a esa restricción, ¿ok? Entonces, como les digo, tenemos que dar reglas muy precisas de cómo construir nuestras propiedades. Yo lo he estado llamando propiedades, pero eso no es genial. Vamos de ahora en adelante a usar fórmula en lugar de propiedad. Vamos a seguir usando la palabra propiedad, pero más en el sentido general, intuitivo de matemática, que es una propiedad, algo que pueden cumplir cosas o no, y pues básicamente vamos a usar propiedad para eso, pero fórmula va a ser algo muy preciso que vamos a definir en los próximos días. No vamos a definir fórmulas ya, vamos a empezar con algo más simple que son los términos, ¿ok? Entonces, pues antes de tal vez de dar la definición formal, vamos un poquito a ver un poquito la intuición. Consideremos el lenguaje de anillos. Entonces, aquí yo les estoy dando el lenguaje de anillos. Debí haberlo dado como conjunto y no como esto, pero bueno, no es tan grave darlo así tampoco. Hay gente que sí lo da así, pero yo sí había definido el lenguaje usando corchetes. Entonces, voy a intentar corregir eso. El otro detalle es que recuerdo que el lenguaje incluye otro montón de símbolos como la igualdad, por poner un ejemplo, que no estoy poniendo aquí porque van a estar en todos los lenguajes, ¿ok?
Entonces, todos esos símbolos lógicos no van a estar aquí, esto es solo la asignatura, ¿ok? Entonces, este lenguaje normalmente uno debería especificarlo. Aquí estoy asumiendo que todos nos entendemos bien y que entonces estos son dos símbolos de constantes y estos dos símbolos de función binaria. ¿Ok? Entonces, esto es una función binaria, un símbolo de función binaria y esto es un símbolo de función binaria. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Más y por, bueno, de hecho aquí está la especificación que les había dicho, pero bueno, la idea es que podemos combinarlo con nuestras constantes, que son estas 0 y 1, y además con variables, siempre respetando la idea de que son binarias. Entonces podemos hacer expresiones como estos, y estos van a ser nuestros términos, esta es la idea, una expresión que es este símbolo más este símbolo. Ojo, el detalle aquí particular, y es que de nuevo, esto no quiere decir nada a priori, son solo símbolos y estoy juntándolos de una forma muy precisa, usando el hecho de que es una función binaria, ¿ok? De hecho, bueno, ya vamos a hablar de la forma oficial en la que vamos a escribir versus la forma cómoda para entenderlo, pero bueno, esos son detalles un poquito técnicos, nada más, pero bueno. Es algo muy natural decir, bueno, esto es una función binaria, lo que conocemos en matemática como una operación, y entonces la escribimos como 1 más 1. ¿Ok? Podemos hacer lo mismo con el producto, 1 por 0, ¿verdad? Puedo meter variables, entonces puedo poner x por 1, ¿verdad? O x plus 1, porque de hecho no tiene significado de multiplicación necesariamente, o a priori, o sea, es solo un símbolo y estoy haciendo una cadena de símbolos muy precisa. Un detalle aquí, y es que recordarán que yo definí el sistema de variables como o el conjunto de variables, perdón, como x sub n con n en n, ¿verdad? Entonces, esto no es una variable, entonces aquí estoy usando un poquito de lenguaje, aquí debía haber usado, qué sé yo, x0, por decir algo, x1, x2, x3, alguno de los x, pero bueno, estoy usando un poquito de lenguaje porque aquí es un poquito intuitivo. Les quiero dar un poquito la intuición de qué es lo que va a ser un término. Un término es como esta combinación, estas combinaciones que tengan sentido de constantes, variables y símbolos de relación, respetando que, de hecho, aquí, de relación no de función, aquí me faltó funciones. También queremos mezclar con funciones. Entonces, también podemos mezclarlos un poquito más, ¿verdad? O sea, como agarrar este término que tenía aquí, ¿no? Esta 1 más 1, ¿verdad? Esta expresión, y meterla dentro de este otro más, y entonces obtener una expresión más larga. Y pues por ahí va la idea, también puedo hacerlo combinando estos dos, y puedo hacer todas este tipo de frases más complicadas, ¿ok? Vemos que en el lenguaje de anillos, intuitivamente, esto lo que nos da son los polinomios, ¿verdad? O sea, yo puedo hacer x por x por x muchas veces, y eso me da x a la n, y puedo sumar todas estas expresiones, y a grosso modo me van dando los polinomios. Más adelante podemos pensar bien cuáles son los polinomios que me están dando, porque no necesariamente me van a dar todo, pero eso lo dejaremos para más adelante, ¿ok? Y pues bueno, estas son las cosas que vamos a llamar términos, y la idea es, a la larga vamos a construir las fórmulas a partir de los términos. Entonces, primero tenemos que entender cómo construir los términos, y en cierta medida, vean que la idea es que los términos son cosas que son más o menos interpretables como, ya sean como elementos propios del lenguaje o como funciones dentro del lenguaje. Por ahí va el asunto, o sea, los polinomios no son funciones en sí, pero son cosas que casi que representan una función y tienen estas variables, y ahí por ahí va el asunto, ¿ok? Pero bueno, entonces vean que la idea es esa. Nosotros podemos mezclar. Aquí tal vez hubiera puesto un ejemplo un poquito más sencillo. Por ejemplo, esto va a ser un término, esto también va a ser un término. Por ejemplo, no necesariamente tiene que haber una función ahí metida, ¿ok? Y lo esencial es que yo puedo luego mezclar términos que ya tenía, como 1 y 1 son términos, entonces puedo mezclarlos con una función y hacer entonces términos más complicados, ¿ok? Entonces, pues veamos la definición. La definición es muy sencilla. Nada más les recuerdo,
Si L es un alfabeto, entonces L estrella es el conjunto de palabras. Aquí, entonces, el alfabeto va a ser nuestro lenguaje, ¿verdad? Entonces van a ser los símbolos lógicos más la asignatura, que la asignatura es la única que expresamos normalmente, porque lo demás es común de todos. Y pues L infinito es el conjunto de palabras. Recuerden que estas son las sucesiones finitas, ¿ok? Todas las sucesiones finitas, ¿verdad? Entonces hay una infinidad de sucesiones finitas, ¿verdad? Y de todos los infinitos largos posibles, pero siempre son finitas, ¿ok? Entonces, veamos, empecemos por, entonces, un lenguaje de primer orden, ¿verdad? Y pues, entonces, vamos a llamar al conjunto de términos sobre L al menor subconjunto T a la L de esta cosa, ¿verdad? Entonces, desde el conjunto de palabras, esto van a ser un conjunto de palabras, pero va a estar bastante restringido. ¿Qué vamos a tener? Que si X sub n es un símbolo de variable, entonces X sub n está en, en esto. Es decir, T a la L contiene a todas las variables. Si C es un símbolo de constante, entonces C va a estar en T a la L, en el conjunto de términos. De nuevo, entonces esto significa que todas las constantes pertenecen a los términos. Y pues bueno, la otra, la tercera, digamos, la más complicada, bueno, no la más complicada, pero es como la que realmente nos agranda esto, es simplemente si f es un símbolo de función n área y tengo n términos, ¿verdad? Estos pueden ser términos complicados, ya no son símbolos, ¿verdad? Sino que van a ser un conjunto de símbolos particulares. Pero esto me dice que si tengo, entonces, un símbolo de función n área y términos, n términos, porque ojo que el n tiene que coincidir el n acá con el n acá, entonces f de t1 hasta tn está en t a la n, ¿ok? Un detalle muy importante y es lo que les decía de la forma en que lo hacemos formalmente y la forma en la que lo entendemos. Es raro escribir las funciones así, sin paréntesis y etcétera. De nuevo, esto es un poquito esa forma tacaña de escribir las cosas. Pudimos haberlo escrito con paréntesis y comas, como estamos acostumbrados, y a la larga eso es lo que vamos a hacer después de hacer esta definición tan tacaña, insisto, tan avara, bueno, no, avara, tacaña no es exactamente lo mismo. El caso es que sí, estamos reduciendo la cantidad de símbolos que metimos en el lenguaje, entonces oficialmente no tenemos los paréntesis y las comas que normalmente irían dentro del símbolo, no los estamos metiendo, entonces esto se va a ver un poquito extraño. En particular, vean que así no es como se van a leer en este lenguaje, no es como se van a leer propiamente los términos. Oficialmente sería más 1, 1 por 1, 0, aquí por x 1, aquí más 1 más 1, 1. Vean que esto ya empieza a sentirse un poquito ambiguo y extraño de leer, pero ya vamos a hablar de eso. Qué sé yo, este se va a leer entonces x más 1, 1, x. De nuevo parece ambiguo y etcétera, pero de hecho casi no vamos a hacer esta forma de escribir las cosas. Voy a escribir el último nada más porque ya pues casi que los completé todos. Entonces, ¿qué va a ser este más por x 1? Y pues de ahí, entonces, como les digo, esto puede parecer ambiguo a leer, pero de hecho lo que nos queda, lo que vamos a dedicar el resto de esto es mostrar que no hay ambigüedad al leerlo. ¿Por qué? Porque cuando yo veo este más, yo digo, aquí tiene que venir seguido dos términos. ¿Cuáles van a ser esos dos términos? De aquí tengo un término y aquí empieza una función, entonces tiene que ser el inicio de otro término y ese término, al ser la función un binario, entonces tiene que contener a estos dos. Entonces ahí va a haber una demostración que vamos a hacer, es mostrar que realmente no hay ambigüedad cuando estamos escribiendo así, y pues esencialmente luego es como que echar todo bajo la alfombra y en vez de escribir así extrañamente, vamos a escribir así como escribimos usualmente.
Entonces, aquí es de nuevo parte de uno de los temas que les mencioné en la última clase, y es que los símbolos, muchas veces metemos símbolos que no son parte del lenguaje, como en este caso los paréntesis, para entendernos mejor, y eso vamos a hacerlo, y en particular vamos a dejar de escribir las cosas de esa forma tan rara, pero la idea es que originalmente así es como se escriben, ¿ok? Uno podría hacerlo, la verdad, es solo una decisión finalmente de qué tantas cosas mete y entonces qué tanto tiene que asegurarse de que esas cosas no aparecen de forma rara, y entonces habría un poquillo más de cosas de que probar si metemos símbolos y si nos permitimos hacer las cosas de una forma un poquito más natural. Tendríamos que probar más cosas, que esas cosas naturales se están mezclando bien y sería un poquito más complicado. Entonces, la forma rara de escribir es para como les digo, mejorar o entender mejor o hacer las pruebas más sencillas, y luego como que metemos todo bajo la alfombra, ¿ok? Entonces, esta es la definición. Algo muy importante de esta definición es que es este menor subconjunto. ¿Por qué? Esencialmente esto me dice cualquier otro subconjunto que satisfaga estas cosas va a contenerlo, ¿ok? Aquí habría algo que mostrar, no lo vamos a hacer, pero es muy sencillo y los dejo a ustedes que lo piensen. De hecho, sí lo vamos a mostrar en cierta medida, pero sí, bueno, sí lo vamos a mostrar, pero igual los dejo a que lo piensen aquí directamente. ¿Por qué existe un menor subconjunto que hace estas cosas? ¿Qué? ¿Cómo haríamos para mostrar que realmente hay un menor subconjunto de estas cosas? Y pues los dejo que lo piensen. Igual vamos a dar una definición alternativa más adelante que implica que sí existe este menor subconjunto, pero igual sin esa otra definición pueden fácilmente ver que sí existe, que tienen que existir ese menor subconjunto. ¿Ok? Pues bueno. Igual lo que les decía es que el hecho de que sea un menor subconjunto nos da inmediatamente una herramienta súper importante para esto que es la inducción sobre términos. ¿Y en qué consiste? Esencialmente, como cualquier inducción, nos damos una propiedad que puede ser o no satisfecho, en este caso por palabras, porque son nuestros objetos, ya no van a ser naturales, ya no van a ser ordinales, sino ahora van a ser palabras. Y pues esencialmente, ¿qué es lo que ocurre? Si P es satisfecha por todas las variables y los símbolos de constantes, y si además T1 hasta Tn son palabras que satisfacen P y F es un símbolo de función eneario, que entonces F de T1 hasta Tn también satisface P, entonces todo término va a satisfacer P. ¿Por qué es esto? Es una razón muy sencilla y esencialmente considera el conjunto de palabras W tal que W satisface P. Lo que estamos diciendo con estas dos hipótesis es que satisfacen 1, 2 y 3. Y al satisfacer 1, 2 y 3, este es un conjunto que satisface las cosas de la definición anterior, y como este es el menor, entonces T sub L está contenido en P, es decir, todas las cosas de aquí satisfacen P. ¿Ok? Eso es muy normal, es muy útil, y como les digo, vamos a usarlo un poquito más adelante, entonces es bueno siempre tenerlo en mente. ¿Ok? Otro detalle aquí, bueno, vamos a ver. Veamos. Les decía que vamos a tener otra definición alternativa. Entonces, esta definición de aquí, la primera que les doy, es lo que conocemos como una definición de arriba hacia abajo. ¿Por qué de arriba hacia abajo? Porque esencialmente estamos dando como las propiedades que nos interesan, ¿verdad? Noten que, por ejemplo, el estrella satisface estas propiedades, y luego estamos reduciendo al pedir el menor, ¿verdad? Entonces vamos de arriba, todo el conjunto satisface estas propiedades claramente,
hacia abajo, que es ir hacia abajo, agarramos el menor y hay como estas intersecciones metidas o pensadas adentro. Esta otra definición la vamos a hacer de abajo hacia arriba. Lo que vamos a hacer es construir por capas nuestro T a la L, nuestro conjunto de términos. Y pues bueno, ¿cómo hacemos? Esencialmente, empezamos con el conjunto de variables y el conjunto de símbolos de constante, y luego vamos a ir subiendo usando los símbolos de funciones en lo que ya hemos definido explícitamente. Está aquí. Definimos por recursión en N los siguientes subconjuntos. T sub 0 a la L va a ser las variables unidos con las constantes, y el siguiente va a ser el anterior, o sea, en donde estamos, el punto en donde estamos, unido con f de t1 hasta tk, donde t1 hasta tk son elementos de aquí y f es un símbolo de función k área, ¿ok? Entonces noten que aquí estoy términos en el nivel n y una función a donde le estoy aplicando los términos, ¿ok? Entonces, de nuevo, la idea es, empiezo con, esto es mi primer nivel, el siguiente nivel es como agarrar f de cosas que están aquí, entonces f de constantes, por ejemplo, C1 hasta Cn, qué sé yo, estoy escribiendo los paréntesis, cuando sabemos muy bien que no hay que escribir paréntesis ni nada de esto, digamos C1 hasta CK, por ejemplo, o qué sé yo, si tenemos otro símbolo que es G, entonces podemos X1, C1, digamos si fuera binario, y así son las cosas que van en este, y pues de ahí para arriba vamos mezclando, entonces de repente puedo tener que entonces va a ser de F de C1 a CK, como este es de 2, entonces luego le agrego una más, que es la que corresponde a la segunda, esta es binaria, entonces a la segunda entrada, esta es mi primera entrada, ¿verdad? Esto de aquí es mi primera entrada, esta es mi segunda. Y entonces, noten que combiné algo que estaba aquí, con un símbolo de función binaria. Y pues así vamos, de abajo hacia arriba construyendo. Y pues, finalmente, la unión de todos es mi conjunto, ¿ok? Entonces, noten que aquí realmente hay un teorema escondido, y es el hecho de que esto realmente es el TL como lo definimos arriba, ¿ok? Entonces, de hecho, demos el argumento rápidamente. Hay que mostrar que son equivalentes. Es fácil por inducción ver que T sub n, bueno, T a la L sub n está contenido en T a la L. ¿Por qué? Este está contenido, y pues si todas estas cosas son términos aquí, y f es un símbolo de función, entonces esto va a estar aquí por las propiedades de T a la L, es cerrado por construir ese tipo de cosas, entonces es claro que si T a la N está, T a la N más 1 está, y entonces fácilmente ya ahí tenemos por inducción que todos los T sub n a la L están, y entonces la unión va a estar, ¿ok? Para probarlo al revés, es fácil mostrar también a su vez que esto contiene AV, esta unión contiene a V, contiene a C a la L, y es cerrado por esta operación, ¿verdad? Aquí hay que hacer un poquito de argumento, pero se los dejo a ustedes que lo piensen. ¿Por qué es cerrado por esta operación que viene acá? ¿Por qué es cerrado por esta operación? Los dejo que lo piensen, y pues entonces es básicamente aplicar justamente la inducción sobre fórmulas, y obtenemos que entonces al ser este menor y este satisface las propiedades 1, 2 y 3, entonces contiene al TL, y eso nos da la autoinclusión. ¿Ok? Entonces, ahí lo tienen. Son dos formas de hacerlo, una de arriba hacia abajo, intersecando todos los conjuntos que satisfacen ser cerrado en esto, y de abajo hacia arriba, que es empezar con el conjunto más básico, que son el de variables y constantes, y ir construyendo las cosas así. ¿Ok?
Bueno, entonces tenemos estas dos definiciones, nos son útiles para distintas cosas. Sin embargo, hay que tener un poquito de cuidado aquí porque justamente lo que necesitamos probar para que esta definición nos sea realmente más útil, vale la pena mostrar que si yo tengo un término, solo hay una única forma de escribirlo de esta forma. ¿Ok? Y eso es lo que sigue, es probar lo que se llama el teorema de lectura única de términos y pues vamos a mostrarlo, pero antes de eso vamos a probar un pequeño lema y pues bueno, este lema tiene que ver con segmentos iniciales de términos, entonces aquí tiene la definición, tenemos una sucesión finita, esto es cierto para cualquier sucesión finita, creo que no les había dado esta definición entonces ahorita ya la doy por primera vez correctamente. Tengo una sucesión finita, omega 1, omega 2 hasta omega n, y pues un segmento inicial U va a ser de W va a ser una sucesión finita U1, U2 hasta UM, con m menor o igual que n, tal que pues todos estos de aquí corresponden a los mismos, y pues o sea, es básicamente empezando en el mismo lugar y terminando en un lugar que podría ser anterior al n, ¿ok? Por supuesto no puede ser posterior, porque es un segmento inicial, pero bueno, ahí está la definición. Si el m es estrictamente menor que n, pues vamos a decir que es un segmento inicial. Ok, entonces, el primer lema que vamos a mostrar es que si t es un término, todo segmento inicial propio no va a ser un término. ¿Ok? Esto es muy fuerte, pero es realmente cierto. Esto es bastante interesante. Es la forma como lo estamos escribiendo. Ojo, el detalle, ¿verdad? Yo no estoy escribiendo 1 más 0 y entonces no me pueden decir, entonces si usted le quita esto, este es el segmento inicial y entonces ya, listo. Así no es como los escribimos, entonces aquí sí importa mucho el hecho de que esto lo estamos escribiendo como algo así, ¿ok? Pero bueno, ya vamos a eso. Entonces, antes de mostrarlo, necesitamos hacer una pequeña definición. Vamos a definir una función raw que va del conjunto de palabras escritas con símbolos de constantes, variables y funciones en Z, en los números enteros. Noten que al ser el conjunto de palabras escritas con símbolos de constantes, variables y funciones, por la segunda definición, es claro que esto contiene a t sub l. O sea, pueden ver que en general esto va a incluir a todos los términos y pues bueno. La función la vamos a definir de la siguiente forma. Si es un símbolo de constante o de variable, pues va a ser -1. Si es un símbolo de función, va a ser k-1. Y pues ya para palabras que tengan más de un solo símbolo, vamos a simplemente sumar los símbolos de cada uno de sus pequeños pedazos. ¿Ok? Entonces, pues bueno, algo que tal vez vale la pena decir, a pesar de que sea claro, es que yo puedo juntar símbolos aquí, ¿verdad? Y decir PW1, PW2 más hasta PWN. O sea, puedo haber metido estos dos juntos o separados, ¿verdad? O sea, simplemente es como lineal en términos de esta concatenación de símbolos, ¿ok? Entonces, el detalle aquí es que estamos escogiendo, en particular, este K-1, lo estamos escogiendo K-1 a pesar de que es K área, por una razón muy especial. Al escogerlo así, resulta que es fácil ver que por inducción sobre términos, si T está en T a la L, entonces P de T es igual a -1, ¿verdad? Para el caso base, simplemente la definición. Para los casos siguientes, esencialmente, ¿cuál es la idea? Si yo tengo que T es f de T1 hasta TK, recuerden, estos son solo símbolos, no necesariamente son términos, simplemente cuánto va a ser P de T, va a ser este de aquí, K-1 más P de T1 más hasta PTN. Aquí estoy asumiendo que T1 hasta TK, perdón, aquí no era N, aquí es K. Aquí estoy asumiendo que todas estas son palabras, no necesariamente términos, a pesar de que estoy usando la palabra T, que satisfacen mi hipótesis, es decir, cada uno de estos es -1.
Y pues si cada uno de estos es menos 1, entonces esta suma va a dar menos 1. En otras palabras, lo que he mostrado es que el conjunto de palabras que, que, que me satisfacen, que cada uno de estos pedacitos es 1, básicamente es cerrado bajo esta operación y por lo tanto incluye a los términos, básicamente. ¿Ok? Entonces es inducción de términos directamente me da... bueno, ¿por qué? No terminé, ¿verdad? Pero esto es básicamente menos 1 más hasta menos 1, es decir, he mostrado que aquí cuántos hay K, y entonces se nos van los K y esto me queda menos 1 otra vez, ¿ok? Entonces básicamente sí. Otra forma en la que podrían hacerlo si quieren es directamente haciendo esto, nada más que aquí nos podríamos comer la cola, entonces mejor evitemos ese. El caso es que es fácil ver, usando esta inducción sobre términos, que P de T es igual a menos. El converso no es verdadero, vale la pena mencionarlo. Aquí, por ejemplo, en el lenguaje de anillos que ya habíamos escrito arriba, más 0, 1 va a ser un término y es fácil ver que el cálculo de esto es 1 más menos 1 más menos 1, me queda menos 1. Pero es fácil ver que esto, a pesar de no ser un término, va a tener también el mismo valor, ¿verdad? Porque es sumar menos 1 y 1, y entonces me sigue dando menos 1. Entonces, el converso no necesariamente es cierto, pero no es grave porque lo que nos interesa es ver que, recuerden, lo que estamos probando es que si T es un término, todo segmento inicial propio no es un término. Entonces, vamos a mostrar justamente que si T es un término, entonces ningún segmento inicial de él va a tener un valor menos 1 y esto es suficiente para mostrar lo que queríamos. ¿Ok? Entonces, pues supongamos que tenemos f de t1 hasta tk un término. Un segmento inicial propio va a tener qué forma, esencialmente va a ser f de t1 hasta ti menos 1. En algún momento tengo todos los términos hasta algún lugar y luego un segmento inicial de alguno de los otros términos, ¿verdad? O sea, es como si yo cortara la mitad del TK, por poner un ejemplo, o la mitad del T1. Recuerden que los TI, TK podrían ser palabras más largas, entonces yo puedo cortar ahí a la mitad de esos, en algún lugar del medio de esos, y entonces ese último que corto va a estar cortado y ese pedacito cortado es el M1. Ok, como es un segmento inicial, entonces todo lo de antes va a estar intacto y el único que está medio jodido es ese M1, pero bueno, eso no va a ser grave. Ok, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a hacer el caso donde I es menor estricto que K. Ok, es decir, yo paré en algún lugar por acá, no exactamente acá. Les dejo a ustedes para que piensen qué pasa en ese último caso. No es difícil, de hecho creo que hasta es más fácil que este que voy a hacer, pero es para que ustedes lo intenten. Ok, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esencialmente, si yo calculo ρ de este término, ¿cuánto me va a dar? Pues esencialmente, del F me va a dar K menos 1. Luego voy a tener T1 hasta TI menos 1, todos estos son términos, ¿verdad? Entonces, como yo estoy, ¿qué estoy haciendo? Ya me perdí un poco. Sí, sí, son términos y lo que habíamos dicho aquí arriba es que los términos tienen definitivamente menos 1 y es por eso que entonces tengo I menos 1 cosas que valen menos 1 y entonces todo este pedazo es el que me corresponde a todo este pedazo es el que me corresponde a y finalmente solo me queda hacer este cálculo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? No vamos a hacer ese cálculo porque, bueno, no tiene mucho sentido, pero ¿qué pasa si K es mayor que I? Ahora, esto necesariamente implica que K menos 1 más I menos 1 menos 1 va a ser mayor estricto que 0, ¿verdad? Es simplemente restar uno a ambos lados y luego pasar la barra a restar y listo. Entonces, todo este pedazo es estrictamente mayor que 0. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Noten que yo
sé que este P de MI tiene que ser mayor o igual que -1. ¿Por qué? Esencialmente, aquí sí estoy usando mi hipótesis, que mi hipótesis es que cualquier segmento inicial de un término tiene un valor mayor a -1. Entonces, aquí está la hipótesis. Esto es un segmento inicial de un término más pequeño. Entonces, este tiene que tener valor mayor o igual que -1. Pero, ¿qué me dice eso? Que cuando yo sumo ambos lados, esto tiene que tener un valor mayor estricto, por este mayor estricto, a -1. Y pues básicamente eso era lo que había que mostrar, que esto no hay forma en que dé un valor menor a eso. ¿Ok? Entonces, a grosso modo, nos queda eso. Y pues vean que entonces en particular esto me dice que este valor es mayor que -1, entonces definitivamente no es un término. Ok, espero que quede claro aquí. Y pues bueno, entonces, ¿qué más? Se dice mucho. Bueno, aquí hemos mostrado entonces que necesariamente un segmento inicial propio de un término no es un término. Y vamos a usar eso para, ahora sí, mostrar el teorema de lectura única de términos. Y pues esencialmente esto me va a decir que todo término satisface una y solo una de las condiciones siguientes: o es un símbolo constante, o es una variable, o va a existir un único, valga la pena ser redundante aquí, un único símbolo de función n-ario f y términos únicos, también t1 hasta tn, tales que t es igual a f, t1, t2 hasta tn. ¿Ok? Entonces, esencialmente, esto me dice que tal vez esto puede parecer un poquito obvio, pero no lo es tanto. ¿Por qué no lo es? ¿Por qué no es obvio? Porque noten que una palabra yo puedo descomponerla de muchas formas en subpalabras, ¿verdad? O sea, yo puedo, voy a hacer una palabra rara, así como 0 más 1 más 1, 1 y 1, algo así. Yo puedo separar esto en esta palabra y esta palabra, o esta palabra y el resto sí, o sea, en esta palabra y esta palabra. Yo puedo separarlo en subpalabras de muchas formas. Aquí yo estoy dando una muy específica, y es que solo lo puedo separar en leer. Me fijo en qué pasa aquí y luego, esto es un símbolo de función n-aria, entonces tengo que ver cuántos pedacitos de aquí me dan n términos. ¿Ok? Y básicamente el teorema lo que me está diciendo es que esto se puede hacer, y no solo se puede hacer, sino que es único. ¿Ok? Estas cosas. ¿Ok? Entonces, vean que es claro que estos van a ser símbolos con un único, o sea, son palabras con un único símbolo. Entonces, estos son de longitud 1, entonces es claro que no hay forma de que sean iguales a algo de longitud. Esto mínimo va a tener longitud 2. Digamos, es un símbolo de función unaria, que es lo mínimo que puede ser una función, y luego un símbolo más. Entonces, eso mínimo tiene que tener longitud 2, esta sucesión. Entonces, no puede ser ninguno de estos dos. Estas dos cosas tampoco pueden tener intersección, porque así escogimos los símbolos de constantes y de variables, que no se intersecaran. Y entonces, esencialmente, lo único que habría que mostrar es la unicidad en este caso. En el caso, no sé por qué puse caso 2, es en el caso 3, realmente, y pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a suponer que tenemos dos formas distintas de expresarla: f de t1 hasta tn y g de s1 hasta sk. Entonces tenemos estas dos formas distintas de expresarlo. Noten que f y g deben ser símbolos de lenguaje. ¿Por qué? Porque por la segunda definición, ¿verdad?
por la segunda definición, o son de esta forma o son de esta, básicamente. Y entonces, al ser f y g símbolos de función, entonces tienen que ser un único símbolo, esto que está aquí, y este símbolo tiene que tener la misma aridad, y por lo tanto el n y el k tienen que ser el mismo, y básicamente tenemos que tener que f era igual a g y n era igual a k, y entonces tenemos esto. ¿Ok? Ahora, noten que si todos los T1 o todos los TI son iguales a todos los SI, pues estos serían exactamente igual a la misma cosa y ya tendríamos el teorema. Entonces, tiene que haber un I para que sean distintos, o sea, para que los T1 hasta Tn y S1 hasta Sn tengan que ser distintos, tiene que haber uno al menos uno que sea malo, ¿verdad? O sea, que el TI no sea igual al SI. Entonces, marquemos ese por I y todos los anteriores asumamos que son iguales. Esto no es sumamente importante, pero es un poquito útil para entender que si son iguales, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo que empezar por F. Luego, T1 es igual a C1, entonces como que estos símbolos y estos símbolos son los mismos, y entonces así vamos hasta llegar a el pedacito que tiene a TI y a SI. Antes de donde empieza TI y antes de donde empieza SI, son todos iguales, ¿ok? Entonces, o sea, insisto, tal vez voy a ponerlos así, FT1, y llega un momento en donde llega TI menos 1, y TI, y aquí voy a tener FD, entonces, S1, que es lo mismo que T1, entonces voy a ponerlo una vez T1 hasta TI menos 1, hasta aquí son exactamente los mismos símbolos. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Voy a tener SI y ya estas dos cosas son distintas. Noten que como las dos cosas son iguales, aquí esto va a seguir acá y esto va a seguir acá. De eso no hay duda hasta llegar al N, a TN y SR, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Vean que como son símbolos y estos son cadenas de símbolos y cadenas de símbolos, aquí van a haber algunos que coinciden con una parte de los otros. Entonces, necesariamente vamos a tener que TI es segmento inicial de SI o SI es segmento inicial de TI. Por el lema anterior, tendríamos dos términos que son uno segmento inicial del otro. Esto no puede pasar y evidentemente tendría que ser segmento inicial propio. Esto no puede pasar y ahí está la contradicción y por lo tanto todos los TI y SI tendrían que ser iguales y listo. ¿Ok? Entonces, ahí lo tienen. Esencialmente hemos mostrado que hay un único símbolo de función binaria y únicos términos T1 hasta Tn, tales que T es igual a esa combinación larga de símbolos. Ok, entonces, un poquito ya para terminar, ¿qué es lo que quiere decir esto? Esencialmente, el teorema se llama de lectura única, pero al rato yo siento que debería llamarse teorema, debería llamarse teorema de escritura única, porque realmente esto lo que dice es que solo hay una forma de construir un término. O sea, básicamente, no importa qué tan raro sea el término, de nuevo, voy a usar la notación esa extraña, 0, 1, 1. Esta cosa, inclusive podemos seguir agregando, qué sé yo, uno aquí y un más acá. Algo así puede parecer muy raro y a priori no es claro que sea un término o no, pero ¿qué es lo que pasa? Esencialmente ustedes dicen, ok, esto es un símbolo de unión binaria, entonces yo tengo, de función binaria, entonces yo tengo que buscar dos términos, entonces esencialmente lo que me doy cuenta es que esto es el binario de que aquí tengo un término y vean que aquí voy a tener a priori otro término. Este término es 1 y aquí tengo el término más por 0, 1, 1. Y pues ¿qué ocurre? Este término ya es un término de tamaño 1, ya no puedo descomponerlo más, pero este sí puedo descomponerlo porque es un término, esto es un símbolo de función binaria, entonces va a tener dos términos aquí. Entonces, ¿cuáles van a ser los términos aquí? De nuevo, yo me fijo en que aquí empieza con un término de función binaria. Entonces, si yo tengo este X,
tiene que ir seguido de dos términos más. 0 y 1 ya son términos, entonces esto va aquí. Y me queda este término que estaba solo y va aquí. Y pues esto va aquí, 0. Y entonces vean que esto me da una forma como de descomponer o de entender bien claro que yo llegué a construir este término a partir de otros términos más sencillos cada vez y los fui construyendo hasta llegar al término que tengo aquí arriba. Y pues esencialmente esa es la idea del teorema de lectura única. ¿Ok? Y pues bueno, ¿qué me dice esto? Bueno, como aquí, este era otro ejemplo, básicamente, esto puede parecer ambiguo, que no está bien construido, pero de hecho sí está bien construido y no va a ser ambiguo por exactamente lo mismo. Sin embargo, es un poquito difícil de leer, entonces, como hemos dicho, vamos a, para nosotros, por facilidad de nosotros, vamos a meter los paréntesis y vamos a expresar esto de esta forma. Pero esto es solo como una, voy a decir abreviación, aunque no va a ser una abreviación, va a ser más largo más bien, pero va a ser una abreviación para esto, o una forma de escribirlo para que para nosotros sea más claro, ¿ok? Eso por un lado, y además para funciones binarias vamos a usar paréntesis A más B en lugar de más AB, ¿ok? Y entonces esto es para, insisto, esto es para que lo leamos más sencillo porque leer esta vara es demasiado complicado. Yo tendría que hacer el árbol justamente ese para identificar exactamente qué es lo que se está leyendo aquí. Pero el punto es que esto se puede leer de una forma única y entonces podemos usar estas cosas para dejarnos claro. ¿Ok? Otro detalle, otra consecuencia de esto es que la altura de un término se va a definir como el menor teta, que t está en t a la l de n, perdón, el menor n, y pues vean que eso evidentemente eso definitivamente está bien definido porque un término está en la unión de todos esos tn, entonces tiene que haber un menor lugar donde aparece. A eso lo vamos a llamar ht de t, ht de t, por height en inglés, ¿verdad? Y pues bueno, por el teorema de lectura única, una consecuencia inmediata es que la altura de t va a ser el máximo de todas las alturas. Ay, perdón, aquí me equivoqué. Aquí es máximo de los ht de t1 hasta ht de tn, el máximo de todas las alturas de estos, más 1, donde los TI son los que vienen dados por el teorema de lectura única. ¿Ok? Y entonces, pues, esto me da otra forma de hacer inducción. Puedo hacer una inducción sobre la altura del término. ¿Ok? Este tipo de inducción también puede ser útil, nada más que ahorita no tenemos como muchas cosas para probar, porque solo hemos dado esta definición y ya hemos casi que probado todo lo que podríamos probar con ella, pero la próxima semana, cuando estemos viendo interpretación, vamos a ver un poquito cómo se construye interpretaciones de términos, qué son las interpretaciones de términos que nos va a dar eso, y pues ahí vamos a volver a usar este tipo de cosas. De hecho, finalmente, ya para terminar, la conclusión esencial que quiero que les quede aquí es que justamente por esta forma de definir, los términos, de definir este conjunto de símbolos tan particular, ya podemos probar cosas con esos. Tenemos herramientas para probar, pues tenemos la inducción sobre términos, tenemos la inducción sobre la altura, también una que no use aquí, well, sí la usé medio escondidilla ahí, pero también podríamos usar inducción sobre el largo. El largo, recuerden que es el largo de la sucesión, una sucesión de símbolos. Entonces también podría ser una inducción sobre eso. Pero el punto es, ya puedo hacer pruebas sobre estas cosas porque están bien definidas. ¿Ok? Ya para el jueves vamos a hablar de fórmulas, vamos a ver cómo se muestran fórmulas y, bueno, cómo se definen fórmulas, que es un poquito
más complicado porque vamos a ya meter todo el resto de símbolos, pero bueno, básicamente una vez que ya lo tengamos, fórmulas, podemos ya empezar a interpretar esas fórmulas y a decir cuándo cosas son satisfechas o no por una estructura y pues ya podemos empezar realmente a hacer un poquito de lógica y pues bueno, ¿ok? Entonces, nos vemos el jueves. Espero que la pasen bien estos días.